¿verdad? Hay una anécdota bien interesante del tema. Fíjense que pasaba algo interesante, ¿verdad? Yo les decía, bueno, no se pueden poner índices sobre eso. En Oracle 10G trae una característica de índices basados en funciones, ¿eh? Donde yo lo que hago es crear el índice y dentro del índice incluyo la función. Y entonces de esa manera mejorar el performance. Bueno, entonces resulta que había una aplicación en una empresa y era un consultor, ¿verdad?, que estaba haciendo la aplicación, eran colombianos que habían vendido la aplicación. Y entonces resulta que la aplicación era una aplicación creo que era de seguros, pero el tema es que tenía el número de agente, corredor creo que le llaman, y el número de póliza, creo que era el otro. Y entonces resultaba que estos dos campos eran la llave primaria. Así va. Y aquí había más campos en la tabla. Entonces esta era la llave. Y así estaba diseñada la tabla. Ahí no hay nada de malo. El tema es que el usuario, por alguna razón, yo no sé, así me dijeron a mí que era el usuario, pero no sé si la aplicación ya venía así, ¿verdad? Metía los datos como que fueran un solo campo. Entonces cuando ingresaba el código de la póliza, ellos ingresaban 15, digamos, en lugar de 15, pero realmente era 1 y 5, ¿sí? Entonces viene esta persona que les digo y dice, bueno, lo que hizo fue que cuando el usuario metía el 15, usaba sus strings, ¿verdad? Entonces decía de la posición 1 a tal, y el otro campo era su string, o sea que ya aquí estaba aplicando una función en la base de datos para poder separarlo a la hora de hacer las consultas. Entonces decía que el campo que viene igual a la columna, digamos que este era agente, me estoy refiriendo al web, ¿verdad? Y este era póliza. Entonces ahí aplicaba una función. Vino alguien más y dijo, no, se le ocurrió hacerlo al revés, entonces ponía agente concatenado con póliza. Y aplicaba una concatenación igual al dolor, ¿verdad? Entonces fíjense, ahí ya estoy yo modificando eso. Bueno, lo divertido de la anécdota es que vienen ellos y como esto era muy lento, agregaron un índice basado en función. Entonces es tan simple como create index, el nombre del índice a una tabla, y dentro de la columna se pone todo esto. Y entonces la base de datos lo que hace es que indexa en base a esa función. Entonces obviamente mejoró el performance considerablemente. Pero no consideraron que esa aplicación, esta tabla y esta cosa era accedido por una aplicación vieja que estaba en versión 8. Y la versión 8 no soportaba estos índices. Entonces cuando le pusieron esto mejoró, pero la otra aplicación tronaba. Entonces venía el DBA, dijo, es por eso le quitaba el índice. Entonces esta aplicación se ponía lenta y la otra funcionaba, ¿verdad? Entonces pasaron tiempo con eso, ¿verdad? Lo divertido es que, bueno, se le explicó al consultor cómo hacer esto, ¿verdad? Entonces vengo yo que no tenía que ver en eso, y le digo, ¿por qué no? Esto era Java. ¿Por qué no en Java separan aquí los dos campos y los mandan ya separados? Y se acabó el problema. Me decían, no, porque el usuario ya está acostumbrado a meterlos juntos y no queremos cambiarle la lógica. Bueno, y le digo, no, hombre, que los meta juntos. Los separan dentro de la aplicación y en Java un substring aquí no. Bueno, el tema es que me dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Y ahí se fue. Bueno, lo divertido de la anécdota es que él va con el DBA y entonces viene y yo estaba sentado así como unos 5 o 6 escritores, ¿verdad?, haciendo otra cosa, y en eso miro que le hablaba a el DBA así. ¿Y qué voy a hacer? No sé qué, bueno. Y se fue. Entonces voy yo con el DBA y le digo, ¿quién te dijo? Pues me estaba hablando de tablas de no sé qué. Yo no le entendí nada. Entonces le dije, está bueno, hacelo. Entonces algo va a hacer ahí, me dijo. La gran idea de él era que creó otra tabla con los campos juntos y le puso una llave extranjera a esto de acá.
Entonces hacía la búsqueda aquí y de ahí se iba para allá. Imagínense, qué diseño. Todo porque se está haciendo toda la carga. Lo divertido es que no le decían al de banquete, no le entendí, ¿para qué lo haga? Cuando fuimos a ver qué era, de hecho así lo tocó. Entonces el costo de ir a arreglar eso, porque ahora resulta que van a una tabla, de esa tabla se van a otra. Pues yo creo que ya lo arreglaron, ya no supe yo pero es una historia bien divertida, porque cuando, yo no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero en muchas empresas cuando vienen consultores, a uno no le cree, pero al extranjero sí, así es. Y realmente, no, como que no sabía mucho de diseño. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Es que no estamos ubicando dónde van las cosas, ¿verdad? Entonces cargamos mucho de la base de datos. ¿Por qué? Hay varias razones. Yo creo que la principal es que muchos sabemos mucho de la programación a nivel de paquetes porque es más sencilla. Procedimientos y programación que hacerlo del otro lado. Entonces, muchas de las cosas ya las conocemos cómo se hacen acá y preferimos hacerlas ahí. El ejemplo del job que les contaba es eso, ¿verdad? ¿Cómo hago en Java para que cada cierto tiempo se corra un proceso? A ver, pero en Oracle sí sé, pues lo hago allá, ¿verdad? Y eso influye un montón en la carga. Entonces, sí tenemos que ubicar eso, ¿verdad? ¿Dónde hacer cada una de las cosas? No todas las empresas manejan un arquitecto, tienen un área para manejar eso, pero sí es importante entender dónde va cada cosa, porque validar acá es muy fácil, porque yo estoy validando un campo, aquí estoy validando un montón. Y probablemente la base de datos tiene la capacidad de soportar eso, entonces no se va a notar al principio, pero eventualmente, lo que decía acá, conforme la carga va creciendo, eso ya me va a dar por todos lados. Entonces, pasa mucho eso. También depende mucho de la base de datos que estemos usando. Algunas bases de datos no soportan mucho esa carga, entonces nos van a obligar más a eso. Hay, por ejemplo, de la arquitectura que Microsoft recomienda, de hecho yo traje un documento de arquitectura, recomiendan que la base de datos sea solo un repositorio de datos, ¿verdad? Y manejar solo las funciones básicas de la aplicación, ¿verdad? Lo que sería como el kernel del lado de esa capa, porque es más poderoso la programación con C#, por ejemplo. Yo no. Sí. Ya lo pagué. Ya me toca. Dice, el diseño de aplicaciones para mejorar el desempeño. Claro, va amarrado, ¿verdad? Pruebas de carga, modelado e implementación del despliegue de nuevas aplicaciones. Sí. Digamos que al final una base de datos, si se le pone mucha funcionalidad, digamos con funciones o procedimientos o demás o lo que sea, tiende a... Es que depende de qué le pongamos. Ese es el pero tema. no está complicado, digamos, porque al final ahí están las funciones, ¿verdad? Sí. Pero hay muchos que meten la programación entera ahí, ¿verdad? Exactamente, y lo que pasa es esto. Si yo te doy un servidor de, qué sé yo, 64 GB de RAM y 32 procesadores, eso ni cosquillas le va a hacer. Pero si tengo un servidor más pequeño, puede ser que sí afecte la carga, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va cada cosa? Se supone que la arquitectura lo que me está separando son las capas, ¿verdad? Sí, vale. De alguna manera, si te das cuenta, todo diseño también depende de la arquitectura, ¿verdad? Porque Así la arquitectura es la que te va a decir en dónde vas a poner las cosas. Así es. Y ponías vos el ejemplo, ¿verdad? De la aplicación esta que estaba en Site, que tenía una arquitectura y te pasó una arquitectura a otra cosa que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces por eso ahí entra el arquitecto para ver dónde tiene que poner cada cosa. Así es, así es. Lo que ocurre es que no siempre tenemos un arquitecto, no, ¿verdad? exactamente el problema. Ese es un rol que es relativamente nuevo, ¿verdad? Sí. Bueno, el otro comportamiento que creo se da es que, por ejemplo, todas las opciones nuevas que trae una versión de base de datos, como van creciendo, por